Buenas, profesora. En este día le presentaré el artículo científico que se denomina Tiempo de dosis de vacunas contra el rotavirus y gastroenteritis por rotavirus grave entre lactantes vacunados de países de ingresos bajos y también medianos. Este artículo fue publicado en la revista Epidemiology en el año 2018 escrito por Gruber y colaboradores. Bueno, a pesar del éxito de las vacunas contra el rotavirus, existe una que se refleja en la reducción de las hospitalizaciones e intervenciones, existe todavía una eficacia menor o más baja de esas vacunas contra el rotavirus en aquellos países de escasos recursos, ya sea ingresos bajos o medianos. Y se estudia o se relaciona algunos factores, como por ejemplo la vacunación concomitante, la desnutrición, también la microbiota infantil, los anticuerpos materno-intraplacentarios, como factores que pueden contribuir a esa menor eficacia de la vacuna. Algunos factores que se ha demostrado ya que disminuye el rendimiento de la vacuna contra el rotavirus pueden superarse, por ejemplo, alterando los calendarios de vacunas contra el rotavirus, es decir, en periodos específicos. Entonces, existe actualmente una incertidumbre sobre el efecto que tienen los calendarios alternativos de vacunación en las variables clínicas presentadas en la infección por rotavirus. Sin embargo, no se han divulgado todavía datos sobre el efecto del momento que se vacuna o las dosis que se realizan los niños sobre el efecto de la vacuna contra el rotavirus. Por lo tanto, como objetivo de este estudio se plantearon analizar los datos de dos grandes ensayos de vacuna contra el rotavirus para comprender la asociación de los tiempos o momentos de las dosis de la vacuna contra el rotavirus y la incidencia respectivamente de generarse una gastroenteritis grave por rotavirus entre los niños de países de bajos recursos y también de mediano. Como hipótesis nula se plantea que no existe asociación de los tiempos de las dosis de la vacuna contra rotavirus y la incidencia de gastroenteritis grave por rotavirus entre los niños de los países en estudio. Y como hipótesis alternativa, que existe asociación de los tiempos de las dosis de la vacuna contra el rotavirus y la incidencia de gastroenteritis grave por rotavirus entre los niños de los países de ingresos bajos y medianos. Bueno, como datos y métodos, este análisis utilizó datos de dos ensayos clínicos, como le había mencionado anteriormente, aleatorizados, que estaban en la fase 3, que estaban controlados con placebo y multicéntricos, de tanto de la vacuna RB1 y la RB5, la RB1 una monovalente y la RB5 una penta. El ensayo clínico hecho con la vacuna RB1, la monovalente, se llevó a cabo en Sudáfrica y Malawi en el año 2005 a 2009, que fueron estudios de seguimiento. Eran bebés sanos de 5 a 10 semanas que fueron inscritos y aleatorizados para recibir 3 dosis de placebo, una dosis de placebo seguida de 2 dosis de RB1 o 3 dosis de RB1 a aproximadamente 6, 10 y 14 semanas de edad. Y luego se realizó el seguimiento para observar el desarrollo de una gastroenteritis grave a causa del rotavirus. El segundo estudio se realizó con la pentavalente, la R5, contra el rotavirus y se llevó a cabo en Ghana, Kenia y Malí, Bangladesh y también Vietnam de 2007 a 2009. Y los bebés eran de 4 a 12 semanas de edad que fueron inscritos y asignados aleatoriamente para recibir también 3 dosis de vacuna o de placebo, aproximadamente a 6, 10 y 14 semanas de edad, y luego se realizó el seguimiento para la observación del desarrollo de la enfermedad o no, ¿verdad? Estos seguimientos se realizaron en base a las normativas establecidas para la generación de la gastroenteritis a causa de rotavirus. Las muestras de heces se recogieron y analizaron en busca de rotavirus utilizando tanto ensayo de ELISA como también de confirmación por RT-PCR. Bueno, ellos para su estudio tuvieron que realizar una definición de tiempo horario de estos niños que fueron incluidos. Entonces crearon y compararon horarios simplificados para entender los aspectos de tiempo y puedan estar asociados con el riesgo de gastroenteritis por rotavirus grave.
Y es muy importante hacer esta definición y simplificación porque de no ser así, se tendría que realizar un cálculo individual por niño incluido en el estudio. Ya que algunos niños, por ejemplo, tenían 6 semanas de edad y 3 días. Entonces, eso fueron definiendo y simplificando directamente a 6 semanas de edad. Bueno, la clasificación del momento de la dosis utilizando 5 aspectos principales de la sincronización de la dosis. ¿Cuáles fueron esos 5 aspectos que ellos analizaron para poder simplificar sus datos? El momento de los intervalos de retención de la primera dosis entre dosis constante en 4 a 6 semanas, el momento de la primera dosis, el momento de la última dosis, la longitud o el tiempo transcurso entre dosis y el número de dosis recibidas a mayor de 10 semanas. Bueno, de los dos estudios analizados, tanto con la vacunación de la mono y de la pentavalente, obtuvieron su base de datos. Es importante mencionar que las covariables que ellos analizaron fue la información demográfica según los criterios establecidos en la OMS, también la lactancia materna, estado de crecimiento, estado de infección y el uso antibiótico de otras vacunas. Ellos obtuvieron de la base de datos que del antecedente o ficha de médica de cada uno de los pacientes. Bueno, respecto a los análisis estadísticos, para estimar la asociación entre el momento de la dosis de la vacuna contra el rotavirus y la incidencia de la gastroenteritis por rotavirus, estimaron diferencias de riesgo y también el riesgo relativo al tiempo que ellos estudiaron, que definieron a los 6, 12 y 18 meses de edad. También hicieron estimaciones de riesgo acumulados obtenidas del complemento por la estadística de Kaplan-Meier en esos puntos de tiempo que acabo de mencionar. Los datos de los bebés placebos se utilizaron como un control negativo con el fin de ajustar para las fuentes potenciales de sesgo. Es decir, es muy importante esto porque como cada estudio de asociación, ellos pudieron, mediante los bebés placebo, contrarrestar el efecto de otra covariable y así disminuir el sesgo de las medidas de asociación. El intervalo de confianza para cada medida de riesgo fue del 95%. Bueno, también realizaron análisis post-hoc adicionales para evaluar la asociación entre el momento de la primera dosis y la incidencia de gastroenteritis grave por rotavirus. Los valores de riesgo, de la diferencia de riesgo de 12 meses de gastroenteritis grave por semana de edad a la primera dosis, que requiere aproximadamente 100 bebés en cada estrato, fue lo que ellos utilizaron. Luego también correlacionaron a través de edades con la diferencia de riesgos similares para estimar la RD con mayor precisión. También se estimó la RD de 12 meses entre un horario de 6, 10 y 14, 8, 12 y 16 semanas para RD5 y todos esos análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa de Clinical SAS, Clinical Trial Data. Bueno, en cuanto a la justificación del análisis estadístico utilizado, las medidas de asociación utilizadas, tanto de riesgo relativo como de diferencia de riesgo o RD, permiten medir la fuerza de asociación entre variables de estudio. Es decir, en este caso les permitió describir la existencia de dependencia estadística entre los sucesos estudiados. En cuanto al momento, tiempo de aplicación de las dosis de vacuna contra rotavirus y el desenlace de gastroenteritis grave por rotavirus. En este caso sería la incidencia. La diferencia de riesgo, por un lado, es sencilla de interpretar, el cual permite describir la diferencia real en el riesgo observado y de eventos entre intervenciones experimentales y de control, que sería el placebo, los niños que no fueron tratados con la vacuna. En cuanto a los riesgos relativos, refleja el exceso de riesgo en el grupo expuesto comparado con el grupo control, con el niño placebo. Entonces, en cuanto al riesgo relativo, es muy importante mencionar que se realizan estudios donde se mide la incidencia, en este caso la incidencia de casos graves de gastroenteritis por rotavirus. Entonces, refleja el riesgo en la totalidad de la población. Bueno, además de estas medidas de asociación tanto de riesgo relativo como de la diferencia de riesgo, son adecuadas para poblaciones a las que se les hace el seguimiento como lo visto en este estudio, en un periodo, en un transcurso de tiempo,
donde uno conoce la población expuesta o vacunada y también la no expuesta o placebo. Y por otra parte, el análisis de supervivencia por la prueba no paramétrica Kaplan-Meier es utilizada como medida de tiempo de una respuesta o evento, por lo tanto se considera el tiempo transcurrido desde el estado inicial hasta el estado final, que sería desenlace o donde se observa un cuadro de gastroenteritis por rotavirus. Bueno, como primer resultado se puede observar en esta tabla las características de las poblaciones en estudio. Primero, en esta columna podemos ver la prueba 1, que tuvo una cantidad de bebés estudiados de 3.114 y para la prueba 2 de 7.341. En cuanto a la mediana de la duración de seguimiento en días, a partir de 12 semanas de edad del bebé, se puede observar que aquellos bebés que fueron tratados con RB1 la media de días de seguimiento fue 301, la de placebo fue 286. En la segunda prueba se puede observar que el seguimiento en días de los que fueron tratados con RB5 fue de 483 y aquellos con placebo también de la misma cantidad de días, 483. En cuanto al desarrollo del primer episodio de gastroenteritis por rotavirus grave, se puede ver que aquellos que se trataron en el primer estudio con RB1, 54 desarrollaron la gastroenteritis grave, de las que fueron vacunados, y en cuanto al placebo, 100 desarrollaron esta gastroenteritis grave por rotavirus. En la segunda prueba se puede observar que los que fueron tratados o vacunados con RB5, 119 desarrollaron de las 3.666 gastroenteritis grave por rotavirus, y de los 3.665 que eran placebo, 205 desarrollaron la gastroenteritis grave por rotavirus. En cuanto a los demás datos de las características como características demográficas, antibióticos utilizados, el amamantamiento exclusivo, se puede observar que tuvieron datos similares entre la población de vacunados con placebo, por lo cual esto ayuda a poder realizar las calibraciones, el ajuste con nuestro control negativo, es decir, las muestras placebo en cada uno de los ensayos. En cuanto al análisis del efecto o el riesgo de padecer una gastroenteritis a causa de rotavirus, cuando la dosis se realizó entre 4 a 6 semanas entre dosis, la primera dosis hablando, podemos observar esta gráfica que representan a aquellos pacientes que aplicaron su primera dosis de 3 a 6 semanas de edad y se vio el riesgo a 12 meses después, de 7 a 9 semanas de edad y de 13 a 16 semanas de edad. Aquí se puede observar los datos en porcentaje de la RD, y en esta figura se puede analizar los mismos parámetros, pero aparecen los valores de RR. Entonces, en cuanto a esto, y la interpretación principal que se puede dar es que aquellos pacientes que se aplicaron la primera dosis tenían una edad de 3 a 6 semanas, a los 12 meses se puede observar que presentan aproximadamente 2% de mayor riesgo de padecer la gastroenteritis a causa de rotavirus que aquellos que se aplicaron a las 7 y 9 semanas de edad. Respecto a aquellas que se aplicaron después de las 12 semanas de edad, los datos de RR y RD deben tomarse con precaución debido a que existen diferencias significativas entre los patrones, entre las covariables de esos pacientes. Entonces deben hacerse un análisis más fino para una interpretación correcta. Para aquellos niños que recibieron su primera dosis a menos de 6 semanas de edad, en cuanto a su dato calibrado, presentaron el 4% más de riesgo en presentar gastroenteritis grave por rotavirus que aquellos que recibieron su primera dosis después de las 6 semanas de edad, con un valor de RR a los 18 meses, que fue el punto de análisis, de 2,4. Respecto a la última dosis, los bebés que reciben sus dosis de RB5
antes de las 15 semanas de edad frente a aquellos que recibieron sus últimas dosis después de las 15 semanas de edad, tuvieron un aumento casi del 2% en cuanto al riesgo de padecer la gastroenteritis grave por rotavirus. En cuanto a su valor de RR de aproximadamente 1,7. Esto entonces fue ligeramente atenuado y menos preciso para lo que se observó a la RB1, que es lo que podemos ver acá, donde su valor de riesgo fue de 1,4%. Y su RR a los 12 meses fue del 0,7%. Bueno, también se realizó un análisis entre el intervalo de dosis para RB1, donde se puede observar un aumento del 4% en cuanto al riesgo a los 12 meses analizados en un intervalo de 4 a 6 semanas de edad, respecto al casi 2%, al 1,9% para los que se midieron a las 5 y 6 semanas de edad. En cuanto a su valor de RR para 12 meses, se puede observar un valor de 3,6 y 4,5 respectivamente para estas dos situaciones de la RB1 para la monovalente. También se realizó un análisis en cuanto al riesgo de padecer gastroenteritis causada por rotavirus en aquellos niños que presentaron solamente una vacunación después de una sola dosis, ¿verdad? Después de las 10 semanas de edad, en comparación con aquellos que presentaron tuvieron vacunación de 2 a 3 veces. Se puede observar que aquellos que presentaron una sola vacunación en ese periodo presentan un mayor riesgo de padecer la gastroenteritis por rotavirus que aquellos que tuvieron la vacunación de dos o tres veces en 2 o 3 dosis diferentes en ese lapso de tiempo. Bueno, también se realizó un análisis post-hoc para analizar el riesgo de la gastroenteritis por rotavirus en un tiempo de 12 meses de acuerdo a la primera dosis de la vacuna de RB5. Entonces, en cuanto a los periodos de edad de los bebés, que se pudo observar que respecto a aquellos que recibieron su primera dosis entre 3 a 4 semanas de edad, tuvieron una RD igual a 2,9%. Los que presentaron su primera dosis a las 5 o 7 semanas de edad tuvieron un valor de RD de 1,3%. Estos son porcentajes que presentan mayor riesgo de padecer la gastroenteritis por rotavirus que, por ejemplo, los que recibieron su primera dosis a las 8 semanas de edad y a las 9 y 12 semanas de edad. En cuanto a estos dos que tienen menor valor de RD, se puede observar que aquellos niños que obtuvieron su primera dosis de RB5 a las 8 semanas de edad tuvieron menor riesgo de generación o del desenlace de gastroenteritis por rotavirus que los que obtuvieron su primera dosis a las 9 y 12 semanas de edad. Bueno, en cuanto a la conclusión final, se puede concluir que se rechaza la hipótesis nula, ya que se observó una asociación entre el tiempo de dosis de la vacuna contra el rotavirus y la incidencia de gastroenteritis grave por rotavirus. Entonces, estos datos sugieren un retraso modesto en el inicio de la vacuna o la vacunación con el pentavalente y un aumento en el intervalo entre las dosis de RB1. Cuando la serie comienza a las 10 semanas de edad, puede mejorar el rendimiento de la vacuna contra el rotavirus en los países de ingresos bajos y medianos. Sin embargo, la decisión de retrasar la vacunación contra el rotavirus debe considerarse cuidadosamente junto con las exposiciones tempranas al rotavirus y las posibles oportunidades de vacunación perdidas para evaluar plenamente los beneficios potenciales de retrasar la vacunación contra el rotavirus en los países de ingresos bajos y medianos.